¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy cordial y muy afectuoso. Ahora que estamos empezando el año nuevo, donde hay grandes propósitos. Este año sí, este año lo lograremos, este año trae gran bendición. Pero vuelvo sobre el mismo punto. Esto no es que el año lo traiga, es que tú aprendas a vivir y a sembrar de manera correcta y a tener el propósito correcto. Si te vas a comer un alimento, el alimento sabrá de acuerdo a los condimentos, a cómo le adobes, como te lo he dicho reiteradamente e insisto, porque es necesario que lo entendamos y no solamente que seamos oidores de la palabra, del mensaje de Dios, sino hacedores, como dice Santiago 1:22. La humanidad busca los propósitos pasajeros, peregrinos, busca adquisiciones temporales y todo lo que está llamado a perecer. Lo que el mundo ofrece, como es el mundo, así es lo que ofrece, y el mundo es temporal. Aunque realmente no va a haber un fin del mundo, sino una transformación total. Asimismo, hay una transformación total cuando nacemos de nuevo. Sabemos que en Adán hay una creación y una ciudadanía terrenal, y en Adán todos mueren, pero en Cristo hay una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es una nueva creación, es una nueva persona, y eso es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Participar de la nueva creación que es en Cristo Jesús, y empieza un proceso en nuestra vida por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, como lo dice en Hebreos 3:20, el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra. El ser humano lucha por hacer las cosas en una buena moral, ¿cierto? Pero de su corazón salen otras cosas. En lo secreto piensa una cosa y públicamente se muestra de otra manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en las tinieblas se hace el pecado y se oculta el pecado. Pero a la luz pública somos demasiado bonitos, demasiado morales y demasiado complacientes, generosos, bondadosos, pero de dientes para afuera y para que nos vean. Por eso dice, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. De manera, mis amados, que el propósito u objetivo en la vida no es la adquisición de lo temporal, de lo peregrino, de lo pasajero, de lo efímero, porque todo esto está, como te lo digo, está llamado a perecer. La humanidad busca las bendiciones, y son bendiciones interinas, pasajeras y peregrinas, como te lo digo, porque así como el mundo muere, las bendiciones mueren con el mundo. Hay una nueva creación en Cristo. El mundo será hecho de nuevo, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Asimismo, tu vida empieza a participar de esas bondades que Dios hará, no solo contigo, con toda la humanidad que se rinda a Él, porque el ser humano dice solamente trabajar, 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 obtener. Y hay un gran error y una frase que ha hecho carrera y la gente se la ha creído, que no es cierto, que estamos en este mundo para ser felices. Y la felicidad no es un fin en sí mismo. La felicidad es el resultado de tener una buena relación, una correcta relación con Dios. El placer, te lo he dicho, está en el cuerpo.
La alegría está en el alma y el gozo está en el espíritu. Por eso cuando tienes intimidad con Dios, tiene un gozo que se absorbe el alma y el cuerpo y está por encima de toda satisfacción. De manera que hay dos búsquedas, una apropiada, una inapropiada, una indebida y otra debidamente acertada. Como nos lo dice en Filipenses, ¿cuál es el gran propósito? El propósito es conocer a Dios. Y conocer a Dios es tener intimidad con Dios y es servir a Dios. ¿Para qué fuimos creados? Esto habla de los redimidos. ¿Para qué fuimos nueva creación? Para alabanza de su nombre. Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. En Efesios 1, 6, 11 y 14 dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. ¿Para qué estamos hechos? Para darle la gloria a Dios. De manera que cuando tienes intimidad con Dios, no tendrás temor. Invocarás y te oirá Jehová. Dios te pondrá en alto y Dios te dará la experiencia de la salvación, de la tranquilidad, de la serenidad, de la paz en tu alma. Lo dice Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Dice, si sufrimos, si vivimos con él reinaremos. Si sufrimos con él reinaremos. El apóstol San Juan, al escribir el Apocalipsis 1:9, en el capítulo 1, versículo 9, dice, yo, Juan, copartícipe vuestro en las tribulaciones. Entonces la gente dice, si estás sufriendo y estás padeciendo es porque tienes un pecado oculto. Cuando padecemos lo hacemos por varias razones, o porque sembramos mal y viene el tiempo de la cosecha incorrecta, inapropiada, o cuando lo hacemos correctamente y estamos viviendo rectitud y santidad, entonces es una prueba porque Dios está formando nuestro carácter. ¿Cuál es la búsqueda equivocada? En Filipenses capítulo 3, del 4 al 6 nos dice, aunque yo también tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Entonces, una búsqueda inapropiada es la búsqueda de los pergaminos, de los títulos, de los honores, del renombre, de los buenos apellidos, y no es tu linaje, no es que pertenezcas a una familia muy distinguida, porque como lo dice Gálatas 3:28, ya no hay varón ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni blanco, ni negro, ni letrado e iletrado, todos somos uno en Cristo. ¿Tiene Dios preferencia por el uno o por el otro? Dios se complacerá si tú te apasionas a vivir con Él y para Él, porque para Él son todas las cosas. Entonces, Pablo tenía muchos pergaminos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, pero dice, todo lo que era para mi ganancia lo he estimado por pérdida. No busques pergaminos ni los saques a relucir, es que yo soy graduado en esto, en aquello, tengo título de esto, de aquello, maestría en esto o en aquello, doctorado en esto o en aquello, y pertenezco a una buena familia. No se trata de la reputación, de la fama, de la belleza, del buen comportamiento o de la buena moral, porque el moralista humilla a aquel que está viviendo desordenadamente, los humilla. Gracias a Dios que no soy como los demás hombres, ni como ese pecador que ni se atreve a entrar, decía el fariseo cuando fue a orar. En segundo lugar, la preeminencia personal, eso, de los títulos, de los honores y de
del linaje no tiene valor ante Dios. Somos uno en Cristo. Las riquezas, las posesiones, como lo dice en Filipenses 3, 18, 19. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, solamente quieren la propia satisfacción y no les importa la vida y que los demás satisfagan sus necesidades o que salgan del dolor, de la tristeza, de la melancolía, de la depresión, del miedo, de la incertidumbre. El verdadero ayuno es que tú sacies el alma afligida. Si saciares el alma afligida, entonces tu oscuridad será como el mediodía. Ves a una persona triste y afligida, no la pases de indiferente, no la pases como si eso no te importara. No, que te importe, porque somos un cuerpo, el cuerpo de la humanidad, y hay un cuerpo más específico que es el cuerpo de Cristo, que está formado por la iglesia formada por todos los creyentes en nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, la satisfacción de los deleites temporales del pecado, como lo dice en Hebreos 11, nos dice la Sagrada Escritura que el apóstol San Pablo desestimó, por eso, el siervo Moisés, por la fe Moisés ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, no le importó ser de la dinastía faraónica, de la más importante que había en el momento en la tierra, en el poder más grande que había en la tierra en ese momento. ¿Dónde están los faraones? Ya cayeron. ¿Dónde están los emperadores? Ya cayeron. ¿Dónde están los zares rusos? Ya cayeron. ¿Dónde están los importantes? ¿Dónde están los grandes jefes? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. De manera que búsqueda inapropiada, el siervo Moisés desestimó los deleites temporales del pecado y desestimó ser del linaje de los faraones. Él hubiera sido el faraón que continuaba, pero no le importó. Títulos, rangos, linaje, riqueza, poder o autoridad, ¿qué es lo que busca el ser humano? Esas cosas que son efímeras, pasajeras, peregrinas y llamadas a perecer. Pero en segundo lugar vimos la búsqueda equivocada, entonces buscar títulos, pergaminos, aplausos, fama, reputación, la preeminencia personal, las riquezas, los deleites temporales del pecado, como nos dice segunda de Timoteo en el capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos. Esto fue escrito hace 2000 años. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ellos, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado por diversas concupiscencias. Solo una breve lista de esas cosas en las que el mundo se deleita en la satisfacción de la impureza sexual. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, vimos la búsqueda equivocada, ahora miremos la búsqueda y el propósito acertado. ¿Cuál es la búsqueda y el propósito
acertado, nos dice la palabra de Dios que seamos llenos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Es el propósito, que nos llenemos de sabiduría, pero del conocimiento de Dios. ¿Qué te interesa saber toda y ser la Biblia del fútbol, saber cuántos goles metió Pelé, eso es bueno, deleitarse en el entretenimiento, cuántos goles, en cuántos mundiales estuvo, cuántos partidos jugó, cuántos ganó, quién es mejor, Maradona, Pelé o Messi o Ronaldo? Bueno, eso a nivel de entretenimiento, pero hay una sabiduría superior que no te será quitada. Cuando Jesús visitó a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, entonces Marta era ocupadita trabajando para el Señor. Entonces le dijo Marta, toda ofuscada: Señor, no tienes cuidado. Regañó al Señor: mira que esta muchacha no me ayuda a atenderte. Y el Señor dulcemente le dice: Marta, Marta, turbada te veo. Una sola cosa es importante y ella ha escogido la mejor. ¿Cuál es? Sentarse a escuchar la palabra de Dios. Siéntate a los pies del Maestro, al pie de la palabra de Dios. Cuando Lázaro murió, seguía turbada. Llegó el Señor y salió corriendo a recibirlo, y también lo siguió regañando: Señor, mira, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Le dije: Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, quita la piedra. Entonces, ser llenos del conocimiento de Dios, por lo cual nosotros, 1:9 de Colosenses, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Necesitas que tu conocimiento de la voluntad de Dios sea siempre en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los conocimientos temporales y los pasajeros de entretenimiento, como el fútbol o cualquier otro conocimiento, no están por demás, pero siempre y cuando los pongas en la perspectiva correcta y en el rango correcto. Primero, y es decir, todo es para la gloria de Dios. Después puedes entretenerte y disiparte, pero primero que le des la gloria a Dios en toda sabiduría, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De manera que abunda en el conocimiento de Dios, hacerlo todo para la gloria de Dios. Nos lo dice también el libro de Colosenses: todo lo que hagáis, 3:17, y el 23 y 24 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo hazlo en el nombre de Jesús, para gloria de su nombre. 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si lo haces para Dios, los hombres quedarán satisfechos, porque Dios es amor y Dios no aceptará obras de resentimiento, de rencor, de hipocresía, de odio o de vanidad. Es para la gloria de Dios, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si haces lo bueno, recibirás alabanza de Dios, y Dios te dará bendición, te dará satisfacción, te dará alegría y te dará paz. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que te santifiques. Nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación. Cualquier otro pecado, como lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 y siguientes, todo pecado que es de fornicación, de impureza sexual, está dentro del cuerpo.
todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque somos templo del Espíritu Santo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué significa santificación? Apartarse del pecado y consagrarse a Dios. ¿Quién lo hace? Dios te aparta del pecado y te consagra a Él. Yo soy Jehová, Levítico 26, 13. Yo soy el que os santifico. El Señor nos santifica porque Él nos separa y nos aparta para Él, para que vivamos para la gloria de su nombre. Cuando el apóstol Pablo predicaba, después de haber perseguido la iglesia, y lo veían el pueblo, decía, este que antes perseguía el camino, ahora predica la fe que antes perseguía, y glorificaban a Dios en mí, le daban la gloria a Dios. Que Dios diga, como dijo Jesús de Natanael cuando le conoció, he ahí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Que Dios diga de ti, he ahí un verdadero cristiano, he ahí un verdadero hijo de Dios en el que no hay engaño. El engaño es una siembra equivocada, engañando y siendo engañados, como nos dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La paz de Dios, como lo dice en Colosenses. El resultado es vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad, soportando los unos a los otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué es el vínculo perfecto? Porque el que tiene amor genuino, el amor de Dios en su corazón, no va a robar, no va a matar, no va a codiciar a la mujer del prójimo, no va a murmurar de nadie, no va a andar con hipocresías y engaños hacia los demás. El vínculo perfecto es el amor, pero es el amor de Dios, no el amor del ser humano, porque el amor del ser humano es egoísta. El amor del ser humano es vénganos, venga para acá, para la propia satisfacción. En cambio, el amor de Dios es el que se da. Y ese es el vínculo perfecto, como lo dice en el libro de Job. Si te volvieres al Omnipotente, nos dice en el capítulo 22 Job, vuelve ahora en amistad con Él. ¿Cuál es el resultado? Que vuelves en amistad con Dios. Nos dice la Escritura, tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Vuélvete en amistad con Dios y la aflicción, la depresión y el miedo huirán, y tendrás más oro que tierra y tendrás plata en abundancia. Para terminar, dice la Escritura, el fin de todo discurso es este, lo dice en Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá a juicio toda obra. Ponte en las manos de Dios, busca el propósito correcto, ríndete a Él y haz las cosas a la manera de Dios. Inclina tu rostro y haz un 2025, fabrícalo de la mano de Dios, que recibirás de Dios bondades. Huirá de tu tienda la aflicción, el temor, el miedo, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, el pánico, el terror, la soledad o la melancolía, y habrá paz y tendrás plata en abundancia, como dice Job en el capítulo 22, versículo 25. Tendrás más oro que tierras. Dile al Señor conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador, te entrego mi vida, te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y haz tu obra en mí, recibe toda la adoración, ayúdame, Señor, a fabricar unas buenas bendiciones, porque tú bendices al dador alegre, porque tú bendices al que hace lo correcto. En Cristo Jesús, amén y amén.
Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.